¿ya? Para el curso de hoy, la entrevista. ¿Ya? Como vemos aquí en esta imagen, ya vemos a una persona, ¿cierto? Y vemos a otra persona también. Pero ¿qué pasa con una de las dos? A ver, ¿quién puede observar y me puede decir? Una persona está que una hablando y persona la está otra está hablando anotando y está escribiendo, anotando en un y cuaderno. respondiendo las preguntas. Exacto, muy bien, ¿no? Está anotando las preguntas que el otro responde, ¿no? Entonces, en la entrevista vamos a ver esta acción, ¿ya? Vamos a ver esta acción de una persona que va a realizar preguntas, ¿cierto? Preguntas ya elaboradas, y la otra persona a quien se le va a entrevistar, pues va a responderlas. Y la persona, el entrevistador, es aquel que va a estar anotando las preguntas, ¿no? O en este caso, aprovechando la tecnología, puede ser grabando, ¿no? Con una grabadora, con el celular, con una cámara. Listo, entonces vamos a empezar, vamos a ver hoy qué es la entrevista, vamos a conocer las partes de la entrevista, para después planificar una entrevista. Y luego ya en la siguiente clase vamos a elaborar ya a realizar nuestra entrevista, ¿ya? Yo les voy a revisar sus preguntas, a ver si están bien elaboradas, y la siguiente clase ya ustedes van a poder desarrollar la entrevista. ¿Ya? Y como nos dice aquí el concepto, la entrevista va a ser un texto periodístico, ¿ya? Vamos a cumplir esta función que realizan los periodistas. Y en esta entrevista, pues se da a conocer ideas y opiniones de estos personajes a quienes se entrevista. Si se lo copiamos, Claro, el título anterior, la entrevista. Ya, aquí eso también estamos, lo copiamos definición. sí, también la definición se copia. Ya tomen nota de la definición. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal de esta entrevista? Pues va a ser obtener información sobre un tema en específico. ¿Qué quiere decir? Que a la persona que vamos a entrevistar, pues tiene que ser experto en ese tema. Tiene que saber en totalidad sobre ese tema para que cualquier pregunta que le hagamos, pues nosotros ya podamos tener información veraz, información real, ¿ya? Por eso nosotros debemos de asegurarnos de que la persona a quien vamos a entrevistar, pues tiene que conocer ampliamente, ya tiene que ser un experto. Entonces, si yo voy a entrevistar sobre, eh, a ver, sobre la gripe, sus causas, sus síntomas, ¿a quién debería de entrevistar? A ver, El doctor Miss, a un doctor, ¿cierto? Si yo entrevisto, perdón, si yo quiero saber sobre el avance de los alumnos en esta época de etapa virtual, ¿a quién debería de entrevistar? A la a la profesora, profesora, A los profesores, ¿a quién más? al director. Al director, ¿no? Hay varios, al ministro de Educación, ¿no? Entonces hay muchos personajes que pueden estar relacionados y yo debo de evaluar quién, ¿cierto? Si yo quiero de repente saber, ¿no? Sobre el precio de las medicinas en la actualidad, ¿a quién debo de entrevistar? A ver. Ya, entonces vamos a explicar los elementos. Ya tenemos acá 5 elementos principales de la entrevista. Ya, primero tenemos el título. Miss, arriba del título ponemos elementos. Sí, esos son los elementos. Ya, primero tenemos el título. Ya, el título va a ser tiene que ser atractivo. Ya, tiene que llamar la atención de aquel que lo va a leer. Ya, entonces yo si entrevisto, por ejemplo, a mi tía que vende en el mercado, entonces yo puedo poner de título, ¿no? Precios más bajos con Doña Estela, ¿no? Entonces,
es algo atractivo para que el que va a leer, pues diga, wow, qué interesante este título. Entonces, vamos a leer la entrevista, ¿de qué tratará? Luego tenemos aquí la presentación o la entrada. ¿Ya? En esta parte nosotros vamos a dar una introducción del personaje a quien vamos a entrevistar, ¿no? Si entrevistamos a doña Estela, entonces colocamos, ¿no? Doña Estela es una mujer de 41 años, todos los días, va temprano al mercado, con temor quizás de contagiarse del virus, pero tiene una familia que sacar adelante. Ofrece los mejores precios a sus clientes y con mucho cariño atiende a sus caseros. Entonces ya di una presentación para doña Estela. Luego, en la parte del epígrafe, que ahorita lo vamos a ver en un esquema, en la siguiente diapositiva, va a ser un comentario de alguna imagen que quizás podamos tomarle a quien vamos a entrevistar. ¿Ya? De repente le tomo foto a doña Estela en su puesto, o pego una foto de algunas frutas, de algunas verduras, y abajo voy a escribir unas letritas. ¿Ya? Esas letritas que voy a poner ahí abajo de la foto, de la imagen, se va a llamar epígrafe. ¿Ya? Luego, el siguiente elemento tenemos el diálogo. ¿Ya? Este diálogo va a estar compuesto por preguntas y por respuestas. ¿Ya? Las preguntas las va a realizar el entrevistador. Y las respuestas las va a responder, ¿no? Las va a decir el entrevistado. ¿Ya? Entonces, yo estoy entrevistando a doña Estela y yo voy a ser el entrevistador, la entrevistadora, y yo voy a realizar las preguntas. Y doña Estela va a ser la entrevistada y ella me va a responder todas las preguntas que yo le voy a realizar. Y por último tenemos la conclusión o el cierre. ¿Ya? Para poder cerrar una entrevista, nosotros de una manera más fácil y sencilla, simplemente nos despedimos. Podemos decir, muchas gracias, doña Estela, por su tiempo y por su entrevista. Y ella te va a responder, gracias a ti por el interés. De repente te dice sí, ¿no? Entonces, de esa manera cerramos la entrevista con una despedida, con un agradecimiento. ¿Ya? Entonces son unos elementos de esta entrevista muy sencillos que lo vamos a ver a continuación en un esquema para que nos quede un poquito más claro.